Nosotros somos un taller comunitario de bicicletas que nos hacemos llamar Enchúlame la Bici y trabajamos en Santa María la Ribera ya desde hace casi 3 años y medio. Pues el colectivo surge de la idea como de replantearnos la manera en la que estamos viviendo, en la que estamos haciendo negocios y en la que estamos interactuando a nivel urbano. La idea era básicamente armar un taller de bicicletas en la cual las puertas estaban abiertas a que la comunidad participara del proyecto. Y así fue, poco a poco la comunidad, los vecinos y gente de otras partes fue visitando el espacio, se fue capacitando en el programa que tenemos de aprendices y después se incluyó en la parte económica del proyecto, en la parte del autoempleo. Es muy sencillo, es una estructura no piramidal, es una estructura horizontal donde cada quien saca su chamba y destina un porcentaje al mantenimiento y el desarrollo del proyecto. No hay un jefe, las decisiones y el rumbo del colectivo se toman en asamblea y la opinión es igual de válida y tiene el mismo peso en cada uno y todos los miembros del colectivo. A su vez está abierta la puerta a que la gente que quiera armar su bicicleta y diseñarla, modificarla o inventarse cualquier cosa, una nave espacial para ir a la luna en bicicleta, cualquier cosa, pueden ir a hacerlo en el taller y pueden participar como usuarios. Es como una especie de cocina bici. Donde tú llegas, cocinas tu bici y allí hay tanto el conocimiento de los miembros que te van a asesorar, como incluso materia prima y herramientas para que tú transformes tu bicicleta. Y bueno, como el colectivo de Radioactivo somos una comunidad ciclista que hacemos promoción de los derechos humanos, sobre todo hacemos como monitoreo en bicicleta, cubrimos manifestaciones por la facilidad que te da de movilidad la bicicleta. Hacemos cobertura y acompañamiento a organizaciones desde la bicicleta, damos talleres de seguridad ciudadana, seguridad popular sobre todo, y pues en eso andamos también aquí con Enchúlame. Pues para nosotros autonomía es como tener la capacidad de dirigir pues nosotros mismos nuestras voluntades, ¿no? Yo no conozco a alguien que sea autogestivo de manera individual, siempre necesariamente hay una necesidad de intercambio de saberes y de servicios que está implícito pues en la cuestión en donde vivimos, ¿no? Como sociedad, y yo creo que sí es algo que nos permite desarrollarnos personalmente y colectivamente. Si queremos lograr un cambio significativo en lo que está sucediendo es a través de la colectividad, es a través de la autogestión y es rompiendo las formas coercitivas que el Estado nos ha impuesto, ¿no? En las cuales se nos descalifica, se nos persigue y se nos secuestra y se nos invisibiliza, ¿no? A todos aquellos proyectos que están planteando otra forma de convivencia, ¿no? Y que es a partir de la colectividad, como dice Juansin, no puede haber otra manera si no es uniéndonos, porque justo la parte en la que esto se vició fue desvinculándonos, aislándonos, ¿no? La chamba es volver a trabajar en equipo, volver a tejer, a recomponer esa red, ese tejido, para que esto vuelva a ser un organismo vivo en el cual todos estamos conectados y alcancemos otra propuesta, otro sueño, otra alternativa. Evidentemente nosotros hemos visto que hemos mejorado, o sea, realmente el taller ha crecido como colectivamente hemos crecido, iniciaron 2 o 3 el proyecto, ahorita somos alrededor de 10 personas, 15 personas, tenemos 2 talleres y seguimos trabajando, ¿no? Y bueno, y esto de la autogestión pues se nota más claramente como en procesos más fuertes como el zapatista, ¿no? Y nosotros de alguna manera pues quisiéramos caminar hacia allá, ¿no? O sea, todo lo que hacen el Congreso Nacional Indígena y la Sexta Declaración de la Selva, para nosotros es la muestra más visible de qué es lo que es autogestión y autonomía. Evidentemente, pues, en una sociedad tan individualista como aquí es en la ciudad, pues vamos a tener que trabajar más, pero yo creo que este tipo de eventos permite precisamente que nos podamos juntar y conocer y podamos por fin trabajar juntos.